Hay una forma extraña de leer la historia. No desde las victorias, no desde los discursos, sino desde el último minuto. Porque cuando el poder se apaga, cuando ya no hay cámaras, ni aplausos, ni estrategia, solo queda una cosa: la fragilidad humana. Hoy vamos a recorrer un tema que, por sí solo, parece una lista, pero que, visto con atención, revela algo más inquietante: cómo murieron los presidentes de Estados Unidos. Y por qué, en muchos casos, sus muertes dicen más sobre el país y sobre su época que sus discursos en vida. Y para empezar, tenemos que volver al origen, al primer presidente, al mito. George Washington, cuando la medicina aceleró el final. George Washington no murió en una batalla, no murió por una bala, murió en su casa, y, en parte, por las reglas del mundo médico de 1799. Una jornada fría, una cabalgata bajo una tormenta de nieve. Llega empapado, con fiebre, y siente como la garganta se cierra poco a poco. Hoy, la sospecha más común para ese cuadro es una inflamación grave en la zona de la vía aérea que, con antibióticos y soporte moderno, suele tratarse de otra manera. Pero en 1799, el tratamiento tenía otro nombre: sangrías. Le extraen sangre, una vez, y otra, y otra. En pocas horas, el cuerpo se queda débil, sin fuerzas, luchando por respirar. Y aún así, en medio de esa escena, Washington intenta calmar a quienes lo rodean. Sus últimas palabras, según la tradición más citada, fueron un cierre seco, casi estoico: "It is well". Está bien. Como si el primer presidente tuviera que inaugurar también la primera lección: que el poder no te salva del cuerpo, y que la historia no negocia con la biología. La coincidencia más simbólica: Adams y Jefferson mueren el 4 de julio. Ahora viene uno de los episodios más extraños y más cinematográficos de la historia política estadounidense. John Adams y Thomas Jefferson, segundo y tercer presidente, mueren el mismo día. Pero no cualquier día. El 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la Declaración de Independencia. Y lo más inquietante no es solo la fecha, es el detalle final. Jefferson muere primero. Adams, lejos de allí, agoniza sin saberlo. Y entonces suelta una frase que quedó clavada en la memoria histórica: Thomas Jefferson still survives. Thomas Jefferson aún sobrevive. No sobrevivía, había muerto horas antes. Es difícil no ver ahí una especie de símbolo. Dos hombres que fueron aliados, rivales, corresponsales, terminan cerrando su historia personal el mismo día que el país celebra su nacimiento, como si la nación, en su aniversario, cobrara una factura a sus propios fundadores. La obsesión del 4 de julio, Monroe y la sombra del destino. La coincidencia no quedó ahí. James Monroe también murió un 4 de julio, otro presidente atado a esa fecha como si fuese un imán narrativo. Y cuando uno mira este patrón, aparece una pregunta: ¿es casualidad? Sí, probablemente, pero también es otra cosa: la necesidad humana de encontrar significado en el calendario. Porque las naciones, igual que las religiones, aman los símbolos. Y el poder, cuando muere, se convierte en relato. Morir en el Congreso, John Quincy Adams y el final en público. Muchos presidentes mueren en cama, pero algunos mueren donde duele más: en el centro del ruido político. John Quincy Adams, después de ser presidente, no se retira. Vuelve al Congreso. Sigue ahí, en el suelo caliente del conflicto. Y un día, en plena actividad, sufre un colapso. Cae dentro del edificio que representa la maquinaria de la República. Y ese detalle importa, porque muestra algo que se repite en varios de estos finales. Para algunos, el poder no es un cargo, es una identidad. Y cuando esa identidad domina, el final no llega en paz, llega en servicio. Los 4 asesinatos, cuando el poder se vuelve objetivo. Aquí entramos en el territorio más oscuro, pero lo vamos a tratar de forma histórica, sin morbo. 4 presidentes fueron asesinados mientras estaban en el cargo: Abraham Lincoln 1865, James A. Garfield 1881, William McKinley 1901, John F. Kennedy 1963. Y cada uno marca una etapa distinta del país. Lincoln, el país desgarrado. Garfield y McKinley, la era donde la seguridad todavía era frágil, casi ingenua.
Kennedy, el impacto mediático total, la modernidad convertida en shock. En el caso de McKinley, sus últimas palabras registradas a menudo se citan con tono religioso. It is God's way. His will, not ours. Y con estos asesinatos pasa algo. La muerte no es solo muerte, es mensaje, es trauma nacional. Y después de McKinley, la protección presidencial entra en otra era, la necesidad de blindar al símbolo. La medicina, otra vez, cuando sobrevivir dependía de la época. Si hay un villano silencioso en muchas muertes presidenciales antiguas, no es un enemigo político. Es la medicina de su tiempo. Washington con sangrías. Casos de infecciones, fiebres, agua contaminada. Décadas donde una enfermedad común podía ser sentencia. Y eso cambia el enfoque. No es solo cómo murieron. Es en qué mundo murieron. Porque la historia también es el estado de la ciencia. Y llegamos al siglo XXI con un contraste brutal. Jimmy Carter murió a los 100 años, en su casa, en Plains, Georgia, el 29 de diciembre de 2024. Un expresidente que, para bien o para mal, alcanzó algo que antes era casi impensable, longevidad extrema. Tras su muerte, hoy quedan 5 expresidentes vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Y eso nos lleva a una conclusión simple, pero contundente. En la era moderna, con protección, tecnología y medicina de élite, ser presidente sigue siendo un cargo peligroso, pero ya no significa necesariamente morir temprano. Lo que realmente revela esta lista: si tú miras estas muertes como un conjunto, aparecen 3 verdades. El cuerpo no negocia con el cargo. La época decide mucho más de lo que creemos: medicina, higiene, seguridad. La nación convierte la muerte en relato, porque necesita símbolos para explicarse a sí misma. Y tal vez por eso este tema nos atrae. Porque detrás del título presidente siempre hubo un ser humano. Y al final, lo que queda no es el cargo. Es la última frase, el último gesto, y el silencio. Si este video te dejó pensando, apóyame con un like y suscríbete al canal El Pensador del S21. Y dime en los comentarios, ¿qué muerte presidencial te pareció más inquietante y por qué?